A continuar la reunión, estuvimos en la reunión virtual y bueno, ahora vamos a participar de la palabra del Señor, hermanos. Estén atentos porque por ahí puedo solicitarles algún versículo que me alcance, ¿verdad? Entonces ustedes, cuando yo les solicite el versículo, ustedes puedan alcanzármelo, hermanos. Doy gracias al Señor. Mañana no se olviden que tenemos la radio de 10 a 11 de la mañana y de 11 a 12. Ya el lunes que viene ya directamente vamos a transmitir desde la radio, ¿no? Vamos, por lo menos el programa de 10 a 11. Después el hermano Nicolás va a estar de 11 a 12 de Río del Pino. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor, hermano, por estar una vez más con todos ustedes. Señor bendiga. Vamos a leer ahí, primero vamos a orar por la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a orar también para que el Señor use mi vida, hermanos, para que ustedes puedan ser edificados. Señor, estoy delante de tu presencia, me pongo delante de ti, Señor. Señor, ayúdame a trazar tu palabra, a darte toda la gloria, la honra a ti. Señor, que la palabra que vaya a hablar sea dirigida por ti, por tu poder, por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame y bendíceme, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos de la congregación. Bendice, Señor, a los hermanos que no pudieron estar en la reunión. Señor, puedan lograrlo, Señor, buscando, Señor, tu guía, buscando, anhelando y deseando estar en las reuniones, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a leer el versículo 31. ¿No? El versículo 31. Vamos a ver. Y acá en este versículo vemos la advertencia, ¿no? Desde acá hasta el 59 vemos la advertencia que el Señor le hace a los judíos. Entonces Jesús dijo a aquellos judíos que creyeron en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es en el versículo 31 y 32, hermano. Y acá hay una preciosa instrucción de parte de nuestro Señor, ¿no? Para nosotros también. Entonces acá comenzamos la tercera etapa del capítulo, ¿no? Que es una advertencia. El Señor está previniendo a aquellos judíos quienes habían declarado creer en Él, diciéndoles que la permanencia en la fe es prueba de su realidad y de inmediato se resisten por sus palabras. Fíjese, Él le dice que la permanencia en la fe es la prueba de que verdaderamente ellos creen en Él. Y en ese momento ellos cambian y se resisten por sus palabras. Y nuevamente vuelven a ser incrédulos, ¿Y por qué ellos, estando por creer en Él, de recibirle al Señor, por qué caen ellos en incredulidad? ¿Por qué se vuelven de ahí? Y ellos están decepcionados, ¿no? Porque Él les había hablado de su levantamiento. Pensaron que se proponía a ser exaltado como rey en ese tiempo, el rey de Israel. Y esto a ellos les satisfacía, a ellos les convenía. Ellos estaban esperando un rey y una persona con autoridad, con carácter. Y entonces pensaron de que Jesús iba a tomar ese lugar, ¿no? Ellos creían que en ese tipo de Mesías, ¿no? Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un dirigente que lo iba a conducir a la batalla,
a la guerra en contra del Imperio Romano, que ellos iban a ser libres por medio de este líder, de este dirigente. ¿Vio? Y porque Jesús tenía una fuerte y dominante personalidad. Él verdaderamente era un gobernador. Y por eso lo miraron al Señor, por su carácter, firmeza, ¿no? Por sus palabras seguras, por su temple. Ellos pensaron de que este era el Mesías, pero no el Mesías que ellos esperaban, era Jesús, sino ellos habían hecho una idealización del Mesías. Así muchas veces en la iglesia pasa que los hermanos tienen digamos, una imagen de cómo debería ser el pastor, que los pastorea a ellos. Pero ellos, cada uno o de los hermanos siempre tienen como pastor un ideal. Vio que el pastor tiene que ser así, que tiene que ser así, 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 así. Pero resulta que cuando ellos van descubriendo la personalidad del pastor, cuando van conociendo su manera de ser, de pensar, de sentir, ya no les agrada. Ya no les agrada. Así fue con Jesús. Ellos esperaban un Mesías, pero que fuera un guerrero, que fuera un jefe de un ejército, ¿no? Y bueno, y ellos se guiaban por la firmeza, por la seguridad, por el tono de voz, por la autoridad que tenía. Y este es el Mesías, pero ellos esperaban que él los uniera a todas las tribus y que fueran en guerra contra el Imperio Romano. Gloria al nombre del Señor. Era eso por lo cual estaban mirándolo al Señor. Pero sus palabras adicionales están lejos de dirigirles hacia alguna esperanza o hacia una gloria política. Está lejos de eso el Señor. Más bien lo contrario. Las palabras del Señor apuntan solamente a la necesidad de la salvación personal, ¿no? Él los llevaba a eso, que ellos puedan ser salvos. Si creían en ellos serían salvos, obtendrían la vida eterna por la fe. Y ellos rechazan cualquier insinuación con respecto a eso. A ellos no les interesaba eso. A ellos lo que les interesaba era su libertad de la mano del imperio. Ellos querían ser un pueblo libre. Como la simiente de Abraham, necesitando ser libres. Ellos querían la liberación. Ellos dicen jamás tuvieron en esclavitud a ningún hombre. Es la respuesta que ellos le dan al Señor, porque dice en el 33 dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Entonces, terminando la parte anterior, muchas veces Dios no nos da al pastor que nosotros tenemos como ideal. Dios nos da al pastor que necesitamos, que se necesita para ese tiempo, para ese momento. Y Él, al que pone, no se equivoca. No se equivoca. El problema es que cuando nosotros idealizamos al pastor, pensamos que el pastor tiene que hacer así o así o así, y cuando no reúne los requisitos que nosotros tenemos, ¿no?, en nuestra mente, entonces no nos gusta demasiado el pastor, ¿no? Con Jesús fue igual. Con Jesús el pueblo lo seguía a él y lo aceptaba, por así decirlo, entre comillas, porque él tenía todos los rasgos de ser un hombre de autoridad, que lo era. Pero él no buscaba gloria en la política, no quería sentarse en el trono de Israel a través de las batallas políticas o de la liberación del pueblo de Israel de las manos de los romanos.
Él les presentaba otras cosas. Sí, muchas veces el pastor muchas veces no va a satisfacernos a nosotros, ¿no? Pero es el hombre que Dios puso, es la persona que Dios puso. Y bueno, o se lo recibe a él o quedo sin crecimientos, quedo sin maduración espiritual, ¿no? Quedo sin poder servir al Señor. Ahora me dice uno, pero me voy y me busco otro pastor. Bueno, eso también muchos hacen así, pero el crecimiento espiritual no lo produce el otro pastor. Dios no le da el crecimiento espiritual con otro pastor, tiene que ser con este pastor. Porque así es en lo natural, los hijos no eligen a los padres. No, los hijos no eligen, Dios le da al padre que ellos necesitan. Y hay padres que son severos, y bueno, eso es lo que necesita el hijo. ¿No? Y hay padres que son muy amorosos, muy tiernos con sus hijos. Bueno, eso es lo que su hijo necesita. Pero uno no puede cambiar de padre. No lo puede hacer, porque va a quedar algo en el hijo, no va a quedar algo que no ha sido completado. Así cuando los hermanos se van de al lado de su pastor, no tienen el crecimiento y el desarrollo espiritual que deberían tener. Así como los judíos no podían ellos alcanzar la salvación y la vida eterna sin Cristo, ellos no podían ser libres sin Cristo, tenían que ser libres con Cristo, ¿no? Ellos tenían que liberarse del Imperio Romano por medio de Jesucristo, pero no en el sentido como ellos pensaban, sino en otro sentido, en el sentido espiritual. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Qué maravilloso poder entender esto. Entonces, ellos eran de la simiente de Abraham, dice. Y ellos jamás tuvieron en esclavitud a ningún hombre. Esa fue la respuesta que ellos le dieron al Señor. Y eso fue una exageración de parte de ellos, porque en aquel tiempo ellos estaban bajo el yugo romano. Estaban bajo el Imperio Romano. Pero el Señor no promueve la cuestión, ¿vio? El Señor no entra en esa cuestión, sabiendo que ellos no estaban acertadamente diciendo lo que era real, pero no entró ahí. Porque en aquel mismo tiempo estaban bajo, de cierto os digo que cada uno que comete pecado es siervo del pecado, en el versículo 34. Entonces, él deja pasar por alto lo que ellos dijeron y lo lleva a una mayor profundidad en lo que él quería. No, él les lleva a que ellos decían que no fueron esclavos de ningún hombre, pero Jesús le dice a ellos: de cierto os digo que cada uno que comete pecado es esclavo del pecado o siervo del pecado. Gloria al nombre del Señor. ¿Yo? Acá en mi Biblia no dice siervo, sino dice esclavo del pecado. El que comete pecado es esclavo del pecado. Alabado sea el Señor. Entonces, él le muestra la esclavitud a la cual él se refiere. No, porque aquello que los hombres frecuentemente consideran libertad, ¿no?, es la más grande esclavitud. Los judíos, así como también todos los hombres, todos los otros hombres, en esto son tenidos cautivos y deben ser puestos en libertad. Y esto solamente es posible por medio del poder de Dios. Entonces, fíjese, Jesús los quería hacer libres a ellos, ¿no? Para que ellos pudieran ser verdaderamente siervos de Dios, esclavos de Cristo, porque como dice ahí en Romanos, dice que ahora somos esclavos de la justicia o siervos de la justicia. Así como antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Y seguramente que Jesús quería que ellos fueran siervos de Dios, siervos de la justicia, manifestando la justicia.
no la vida que ellos estaban manifestando. Así también el pastor muchas veces nos va llevando a nosotros, a través de la palabra del Señor, a que ustedes sean siervos de Dios, esclavos de Cristo, obedientes a la palabra del Señor, a su doctrina, a sus mandamientos. Ese es el trabajo del siervo del Señor, como lo fue de Jesús para con Israel. Él quería que fueran libres, pero no libres de Roma, sino libres del pecado, ¿no? Y muchas veces los pastores, nosotros queremos que los hermanos que sean libres, pero libres de la desobediencia, libres de la ingratitud, libres de la mezquindad, libres del razonamiento humano, libres de los sentimientos humanos. La libertad que necesitaba Israel, nosotros no la necesitamos porque nosotros ya la hemos alcanzado. Lo que nosotros necesitamos es la libertad de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra dirección en cuanto a nuestra humanidad. ¿Vio? Porque los enemigos de nosotros están dentro de nosotros y necesitamos la libertad. Pero para poder ser libre tenemos que aceptar la enseñanza, el conocimiento que nos da nuestro pastor, acompañado siempre con el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Si no, ustedes vean ustedes mismos de cuánta libertad han sido, de cuánta esclavitud ustedes han sido hechos libres. Ahora ustedes realmente pueden ser siervos del Señor, sierva del Señor. ¿Se da cuenta? Si usted rechaza a su pastor, usted nunca podrá ser libre, porque otro pastor no lo puede hacer libre. No lo puede hacer libre, porque siempre va a estar esta situación, porque el pastor que Dios preparó para usted es el que usted tiene. Ese es el pastor. Y si usted busca por su cuenta otro pastor, y no va a ser lo mismo, hermano, no va a ser lo mismo. Además, las ovejas no hacen eso. Usted ve a una oveja a ir a buscar un pastor que le conviene, no soporta al pastor que tiene y él lo lleva a pastos verdes y a aguas refrescantes. Las ovejas no buscan pastores conforme a su parecer. Ellas se dejan guiar por el pastor que les tocó. Así nosotros debemos de pensar también. Gloria al nombre del Señor. A Israel le tocó Jesús como pastor, ¿no? Ese hombre con esa autoridad, ese hombre con ese hablar, ese hombre con esa templanza, ese hombre con esa firmeza, era lo que ellos necesitaban. Y Dios le dio lo que ellos necesitaban. Y él tomó un cuerpo conforme a lo que él necesitaba para estar frente a los israelitas, porque los israelitas, si bien eran pueblo de Dios, eran hombres muy tercos, muy duros, muy cerrados para con Dios. Acuérdense que ellos rechazaron la luz por vivir en las tinieblas. Y así muchos hermanos, cuando rechazan a su pastor, están rechazando la luz para vivir en las tinieblas. Así de sencillo es, hermanos. ¿No? Yo tuve un solo pastor en toda mi vida, que fue el pastor Ignacio de los Santos. Él fue mi pastor. Con él aprendí. Pero hay hermanos que en su vida tienen 2, 3, 4, 5 pastores. Y entonces, ahora, el primer pastor, ¿no? Fue el hermano Ignacio de los Santos, pero el hermano Ignacio de los Santos no conocía la gracia. Y entonces el Señor nos reveló su gracia a nosotros. Y entonces, ahora el pastor es Cristo. Y entonces Cristo constituye pastores que hablen su palabra. Y entonces ahora el pastor que nosotros tenemos es aquel que nos predica la gracia. Ese es el pastor. Y usted ahora tiene que dejarse enseñar, tiene que dejarse persuadir. Si usted quiere ser libre de la carne, ¿no?, de los pensamientos, de los sentimientos y de la dirección del hombre viejo, tiene que aceptar la enseñanza de su pastor. Y así, esto es lo que me lleva a mí también a entender. Lógicamente que se puede entender muchas cosas en este capítulo, pero acá yo veo lo que está relacionado con el Señor.
Ellos querían un Mesías conforme a su modelo, conforme a su... Ellos habían fabricado un Mesías a su molde, pero el Señor no le mandó lo que ellos querían. El Señor le mandó lo que ellos necesitaban, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo necesito. Jesús continúa con la advertencia diciendo que aquel esclavo no puede permanecer en la casa, ni en la casa de Dios, ni en la casa del hombre. Los siervos no son hijos, solo los hijos tienen derecho en la casa. No podemos remediarlo, pero vemos aquí que la relación de Agar e Ismael, como el apóstol Pablo nos habla ahí en Gálatas 4, 22 al 31. Las dos simientes de Abraham están claramente vistas aquí. El echar fuera de la esclava estaba por suceder pronto. Ellos tenían que dejar la ley. Tenían que dejar la ley para recibir al hijo de la libre. Tenían que dejarla. Pero ellos estaban demasiado perturbados, ¿no?, por su libertad física. Pero no iban a ser, por más que se hubieran desprendido de los romanos, nunca ellos iban a ser completamente libres, porque ellos eran primeramente esclavos del pecado. Y el pecado estaba dentro de ellos. Ahora el pecado está fuera de nosotros. Ahora dentro de nosotros está Cristo. Alabado sea el Señor. La cruz fue el lugar de la separación, ¿no? Y en esto es atestiguado el rechazo de la carne hasta lo más moral de todo el género humano, aun como lo eran los judíos, porque ellos eran moralistas, ¿no? Ellos eran muy moralistas, pero en la carne, ellos aparentaban una moral, pero la verdad que ellos eran inmorales. Pero la carne finge, como lo vemos allá en el libro de Josué. Es el Hijo el que permanece para siempre, el cual Isaac es el tipo, y Cristo y toda su progenie el antitipo. Y la realidad. Entonces nosotros vemos que la simiente espiritual es el Hijo, ¿no? La línea carnal es el siervo. El Hijo es libre. No está en esclavitud al pecado ni soberanía. Él es el hombre libre de Dios, poseyendo la enseñanza del cielo, no la de la tierra. Cristo es la simiente e Hijo, a través de quien otros hombres están conducidos a ser libres. No, por eso el Señor le dice a ellos: por tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare. Entonces no hay error. Solo Cristo puede libertar a los hombres de la esclavitud del pecado. Solo Cristo. No es el ayuno que usted haga ni las largas oraciones que usted va a ser libre del pecado. No, usted va a ser libre del pecado, o ya hemos sido libres del pecado por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de la cruz, por medio de la redención. Darles el derecho a la calidad de hijos. ¿No? Una vez que nosotros creemos, está declarando claramente que su nacimiento carnal, aunque trayendo consigo algún honor y responsabilidad, no fue suficiente, ¿no? Por más que uno carnalmente nazca en un convento, ¿no?, en el Vaticano o en una iglesia, eso no significa que esa persona tiene algún honor o algún privilegio delante de Dios. No. Él, para ser libre del pecado, para ser hijo de Dios, para poder entrar en el cielo, en el reino de los cielos, ser bautizados en el cuerpo de Cristo, tiene que hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo bien educado que usted sea, no importa la buena enseñanza que usted haya recibido de su papá, de su mamá. No importa que usted no sea un hombre vicioso, ni que sea un hombre que no
no fornica, no adultera, no roba, no miente, eso no le da mérito a usted para que usted pueda ser salvo del pecado, libre del pecado. Usted para poder ser libre del pecado, yo para ser libre del pecado necesitamos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, creído en nuestro corazón. No hay otra manera. Y esto tiene una tipología, yo lo llevo estoy interpretando, hermanos. Así como el pecador necesita a Cristo para ser libre del pecado, el hermano, el cristiano necesita a Cristo, más al pastor necesita. Porque el pastor, él es el encargado, es el hombre enviado de Dios para que usted pueda ser libre, ¿no?, de los pensamientos, de los razonamientos, ¿no? Para que usted pueda ser libre de la vieja vida, usted necesita a Jesucristo más el pastor, porque el pastor es aquella persona que le va a traer el entendimiento o le va a traer la luz a usted para que usted, lógicamente que la luz, estando el pastor lleno del Espíritu Santo, le va a traer la luz a usted para que usted pueda ver, ¿no?, la manera de cómo liberarse de la vieja vida, cómo despojarse de las intenciones del hombre viejo, como Pablo lo dice a los colosenses, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. ¿Vio? Entonces, ¿a quién usó Dios para hacernos saber a nosotros que teníamos que despojarnos del hombre viejo? Nosotros siempre pensamos que Dios no iba a quitar de nosotros el hombre viejo y que no iba a quitar la maldad y que nos iba a quitar las tendencias pecaminosas, pero después nos dimos cuenta que no, que nosotros nos teníamos que despojar por la fe. Por la fe tenemos que despojarnos de la vida vieja. Esa vida ya murió. Ya murió, nosotros la declaramos muerta. Bueno, si de esa vida está muerta, entonces tenemos libertad para vivir la nueva vida, manifestar la nueva vida. Y en la manifestación de esa nueva vida, entonces damos a entender nuestra fe, que nuestro viejo hombre murió y que el cuerpo del pecado ha sido crucificado, muerto y sepultado. Entonces fíjese, ¿no?, qué similitud tiene el pastor con el Señor Jesús. ¿Qué similitud tiene el hombre espiritual con el Señor Jesús? Sin Jesús el hombre no puede ser libre del pecado. Sin Jesús el hombre no puede ser salvo. No, por más que tenga una buena educación, una buena formación. Pero él es un pecador, nacido en pecado. Entonces necesitaba a Jesús para eso. Y cada hermano necesita a su pastor, ¿no? Y oír a su pastor y obedecer a su pastor como la Biblia lo dice. Obedecerle para que pueda entrar en el cielo como la esposa de Cristo, para que pueda recibir un cuerpo resucitado y glorificado semejante a la gloria suya, ¿no? Es muy importante, ¿no?, obedecer al pastor. Muy importante. Fíjese lo que dice ahí en Proverbios. Este pasaje le leí a mi hijo, a mi hijo Santiago, creo que fue esta mañana, y tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Dice: oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Vio? Y ahí está. Si él no escucha la instrucción de su padre, y si él desprecia la dirección de su madre, entonces ¿cómo la gracia será un adorno en su cabeza? ¿No? ¿Cómo será un adorno en su cabeza la gracia? ¿Cómo será la gracia collares en su cuello? ¿Se da cuenta, hermano? Así también, sin Cristo el hombre no podía liberarse del poder del pecado, ni de su naturaleza pecaminosa, ni de su hombre viejo, ni del cuerpo de los pecados. Sin el Señor Jesucristo no se puede. Es imposible liberarse del poder del pecado. Por eso Jesucristo es irreemplazable en ese sentido. Es irreemplazable, ¿no? Nosotros recibimos esa enseñanza y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, que para ser libre, no, muchas veces queremos ser libres de los hombres, pero nosotros queremos ser libres del pecado, libre de este mundo pecaminoso,
Entonces le necesitamos al Señor Jesucristo. Pero ahora bien, Jesucristo se fue. ¿Y qué dejó? Pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, para que los hermanos sean perfeccionados. ¿En qué? Ser perfecto, maduro, en manifestar esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Entonces ahora decimos que sin los pastores que Dios le dio a cada uno de nosotros, sin el pastor que usted tiene, usted nunca podrá vivir una vida espiritual, nunca podrá madurar espiritualmente, nunca podrá usted vencer la carne, vencer los pensamientos y las intenciones malas de su corazón. Usted no tiene pensamientos malos contra Jesús. Yo estoy persuadido de eso, que ningún hijo de Dios puede pensar mal del Señor, pero pensamos mal del pastor. Ahora, usted no tiene que tener ningún mal pensamiento en contra de su pastor, porque es el hombre que Dios le ha enviado, es la persona que Dios le ha puesto. Estamos hablando cuando usted conoce el mensaje de la gracia, porque el pastor en la gracia no es lo mismo que el pastor en la legalidad, no es lo mismo. No es lo mismo, porque como hemos visto que el carácter de la legalidad es sin misericordia y es condenador. En cambio la gracia no. La gracia tiene misericordia y no condena. Alabado sea el Señor. Por eso, no cometamos los errores que cometieron los judíos. Yo voy hacia este lugar, hermano. Usted me dice, no, pero pastor, esto quiere decir esto. No, pero yo le quiero hacer ver esto porque a mí el Señor me lleva a que usted vea esto. Porque yo sé que acá para establecer el pastorado en medio de nosotros siempre fue una cosa muy difícil. Pero esto se tiene que tomar de esta forma. De esta forma. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Y no es que alguien se está imponiendo, en este caso yo, sino que eso es lo que el Señor impuso. El Señor lo puso así. Bueno. Entonces fíjese cómo ellos, ¿no? Tenían que ser libres del pecado para ser hijos de Dios, ¿no? Pero ellos, en vez de recibir a Jesucristo como el Mesías, por cuanto Él lo podía hacer libre del pecado, por cuanto Él, cuando hablaba, no le llevaba a ellos a ser libre del Imperio Romano, sino a ser libre del pecado, y a ellos no les interesaba eso. Ellos no querían ser libres del pecado, ellos querían ser libres del Imperio Romano. Ellos querían dejar de ser esclavos del Imperio Romano, pero querían seguir siendo esclavos del pecado. ¿Vio? Y quería que Jesús le trajera esa libertad. Pero Jesús no vino para eso. No vino para eso. Entonces, por lo tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esto no hay error, porque solo Cristo puede libertar a los hombres de la esclavitud del pecado y darle el derecho de ser hijos de Dios. Solamente Jesús puede hacer eso. Él está declarando, ¿no?, claramente el nacimiento, o su nacimiento carnal, aunque trayendo consigo algún honor y responsabilidad, no fue suficiente. Él no niega que fueron nacidos de Abraham. Pero aunque ellos hayan nacido de Abraham, ellos necesitaban la libertad. No del Imperio Romano, sino libertad del pecado. Y así los hombres necesitan ser libres del pecado. Y si los hombres, aún los legalistas, si los hombres no aceptan la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia, por más hijos de Dios que sean, son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. No, los legalistas son esclavos del pecado. Porque ellos pecan cuando no aceptan la salvación por la fe. Por la fe no la aceptan. Ellos creen que tienen que ganarse la salvación. Bueno. Los israelitas eran descendientes de Abraham. Fíjense qué descendencia que tenían. Qué ascendencia, que tenían.
Abraham, el padre de ellos, Abraham. Y entonces eran todos salvos, eran todos libres. No, no es así. Usted puede tener a su papá siendo un siervo de Dios, pero aún usted ser esclavo del pecado. La Biblia, con el Evangelio de la Gracia, nos hace libres del pecado en la vida práctica. La Biblia nos hace libres del pecado, la gracia, el Evangelio de la Gracia nos hace libres del pecado, no en nuestro interior por medio de Jesucristo, por medio de la vida de resurrección. Pero en la vida práctica nosotros somos libres del pecado por medio del Evangelio de la Gracia que nos predica el pastor que le fue revelada la gracia de Dios. Y ahí es el primer pastor que usted tiene. En la gracia. Antes teníamos nuestro pastor en la legalidad. Que el Señor bendiga a mi amado pastor de los santos. Yo sé que algún día lo veré en el cielo. A mi amado pastor. ¿Se da cuenta, hermano, la similitud que hay aquí? ¿Se da cuenta cómo muchas veces nosotros cometemos los errores que igual que los judíos en el tiempo de Jesús, y eso que pasó mucho tiempo? Debe haber la correspondiente semejanza en el corazón. No solamente la correspondiente semejanza, sino la conducta. Es decir, si yo digo que soy hijo de Dios, debo ser semejante a Él. En el corazón. ¿No? Y nosotros conocemos el corazón de Dios. Conocemos el corazón. ¿Por qué? Porque Dios puso un corazón nuevo. Cuando Dios dice que puso un corazón nuevo, ¿el corazón de quién puso? El corazón del mismo. Él puso su corazón en nosotros. Y ahora nosotros sentimos como Él. En el corazón habíamos dicho que está en el alma, ¿no? Y al lado del corazón está la mente. También tenemos la mente de Cristo en el alma. Entonces ahora nosotros tenemos el corazón de Dios, ¿verdad? Y ahora nos toca manifestar la conducta que Dios tiene. Y eso, hermano, día a día, despacito. No dando pasos agigantados, sino pequeños pasos. Como niños recién nacidos y después vamos dando pasos más seguros y vamos agrandando los pasos. ¿Entiende, hermano? Alabado sea el Señor. Entonces, si ellos decían que eran hijos de Abraham, ellos tenían que ser semejante a Abraham en cuanto a la fe, en cuanto a su sentimiento para con Dios. Pero todo lo contrario. Ellos decían que eran hijos de Abraham, pero negaban las obras de Abraham, negaban la fe de Abraham, ¿no? Y la conducta más todavía. Y cuando se atreven a ir más allá, ¿no? Reposan sobre su privilegio nacional y reclaman a Dios como Padre. Él debe ser fiel y mostrarle su verdadero carácter y semejanza. Sus palabras, las palabras de los judíos, la palabra del Señor eran aparentemente ásperas, pero la precaución, la presunción propia y el orgullo de ellos demandaba tal censura. Yo hablo aquello que he visto de mi Padre, y vosotros hacéis aquello que habéis visto de vuestro Padre. Gloria al nombre del Señor. Acá, cuando Él habla de Padre, es con mayúscula. Cuando ellos hablan del Padre de ellos, habla con minúscula. Entonces, ellos tenían un Padre, ciertamente, pero no era Dios. No era el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la nación de Israel. Sino que el Padre de la nación de Israel era el diablo. Era el diablo, porque las obras del diablo ellos hacían. ¿Se da cuenta? Y muchos dicen que son hijos de Dios, pero hacen las obras del diablo. No aman el mundo, mienten, roban, fornican, adulteran. Entonces ellos dicen que son hijos de Dios. Pero ¿cómo puede uno creerle si está haciendo eso? Nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ser semejante a Él en el corazón y en la conducta. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y esto es una vida rendida. Esto es una búsqueda del Espíritu Santo, porque, como decía la hermana Estela en la reunión, nosotros no podemos llegar a eso sin la llenura del Espíritu Santo.
Para poder tratar a nuestros hijos y cambiarles el pañal, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque cuánta rabieta uno se agarra ahí. En cambio, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, le canta, por más que el chico esté todo sucio, lo mira con ternura y lo comprende y lo ama, porque está llena del Espíritu Santo. Para una cosa tan pequeña necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, cuanto más para las cosas que son de gran poder, ¿verdad, hermanos? Entonces ellos, porque nosotros somos israelitas, nosotros somos el pueblo de Dios, y Dios debe ser fiel con nosotros. Dios nos va a libertar de las manos del Imperio Romano, nos va a libertar de nuestros enemigos, Dios nos va a libertar a nosotros, pero no de la manera que ellos pensaban. Dios quería liberarle a ellos de un enemigo peor que los romanos, y dice que los romanos fue un imperio muy sanguinario, muy mortífero, pero había un enemigo peor que los romanos, que era el pecado. El pecado, porque el Imperio Romano no los llevaba a ellos al infierno, pero el pecado sí los llevaba al infierno y a la condenación eterna. ¿Se da cuenta? Entonces ellos eran muy orgullosos, los judíos, ¿no? Y entonces les tuvo que hablar de esta manera, una manera un poco áspera, le habló. ¿Por qué Jesús era áspero con ellos? Porque ellos eran lo que necesitan, era eso. ¿Por qué su pastor es áspero? Porque ustedes necesitan eso. Si ustedes no lo necesitarían, el Señor no se lo hubiera dado. Tampoco lo hubiera formado de esa forma al pastor. Ustedes tienen el pastor que necesita, como Israel tenía el Salvador, el Mesías que ellos necesitaban, no el Mesías que ellos querían. Ellos no lo querían a Jesús, ellos lo menospreciaban, sus palabras no eran tenidas en cuenta, ¿no? Porque iba en contra de su pensamiento y sentimiento humano. Así muchas veces, ¿no? Los hermanos nunca, o algunos, no digo todos, pero la mayoría no aceptan la palabra del pastor, porque no es conforme a lo que ellos sienten o ellos esperan. Bueno, así le pasó a Jesús, así nos va a pasar a nosotros siempre. Entonces Él les muestra cuán lejos fueron removidos en realidad de lo que ellos profesan, de lo que ellos dicen. Reclaman ser el pueblo de Dios y eran los custodios de la ley y oráculo, y sin embargo, cuando su hijo, ¿no?, y su representante vino a ellos, no le conocieron. Y más buscaron matarle. Si hubieran sido hombres de fe, igual que Abraham, habrían reconocido al Hijo, quien procedía del Padre. Pero fíjese qué lamento, ¿no? No entendieron sus discursos. Sus palabras eran espirituales, mientras que ellos eran terrenales, como es evidente. Lo vemos acá en la Escritura. Él está hablando claramente y está hablando con mucha franqueza, el Señor. Por eso, hermano, discernir los tiempos, discernir los momentos, discernir el plan de Dios, ¿no? Discernir todo eso se necesita también en el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo con poder. A mí, cuando yo conocí la gracia, me dijeron, porque yo venía cuestionando las conductas de los pastores en la legalidad, y los hermanos de gracia me decían a mí que en la gracia los pastores son diferentes, que son hombres sencillos, que son hombres humildes, que no toman la esposa de otro como su esposa. La esposa es la iglesia, que la tratan con cuidado porque es la esposa de su Señor. No toman señorío sobre la grey, sino que la cuidan, la protegen. ¿Vio? Y así Jesús también. Jesús no vino para libertarlos a ellos de un enemigo menor, sino que Él vino para libertarlos de un enemigo mayor. Y esa libertad ahora la recibimos nosotros. Nosotros hemos sido liberados del poder del pecado.
y de la muerte. Hemos sido liberados. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Ahora usted fue libertado, ¿no?, del hombre viejo, del cuerpo de pecado. ¿Por medio de quién fue liberado? Por medio de la enseñanza que le dio su pastor. No, por medio de la instrucción que su pastor le dio a usted. Mirá vos, había sido que yo soy libre del pecado, porque Cristo lo llevó a la cruz del Calvario, Cristo llevó al hombre viejo, Cristo llevó el cuerpo del pecado. Y entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Que nosotros tenemos que saber que en el plan de Dios está incluido el pastor que a mí me toca. Está incluido Él está ahí. Eso no quiere decir que usted no aprenda de otro pastor, porque puede venir un pastor a predicar a la iglesia y usted aprende con ese pastor también. Pero el instrumento siempre es su pastor. Porque hay muchos padres en el mundo, pero hay uno que es mi padre, mi papá. Finalmente les declara su linaje, diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los hechos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. No permaneció en la verdad, Satanás. Quiere decir que estuvo en la verdad. Sí, pero no permaneció. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros aprendemos por medio de estas palabras que Él continúa el rechazo, que el continuo rechazo de Cristo es peligroso. Y esto es de Satanás, ¿no? Y esto de Satanás. Hoy Satanás nos lleva a nosotros, así como en aquel tiempo, porque un cristiano no es que va a dejar de creer en Cristo, pero va a dejar de creer en su pastor. Va a dejar de creer en su pastor, agitado por Satanás, agitado por el diablo. Y eso es muy peligroso para la vida del creyente, no confiar en su pastor. Porque la palabra de Dios dice: observad cuál sea su conducta y su fe. Observad cuál sea la conducta de su pastor. Sí, hay que observar la conducta del pastor. Hay que observar su fe. Hay que observar. Porque así dice la palabra. Dice: sujetad y obedeced a vuestros pastores. Y entonces, Satanás, ¿no?, que no permaneció en la verdad, él quiere que tampoco nosotros permanezcamos en la verdad. Por creer a él, los judíos fueron guiados a asesinar a Jesús. Digo, ¿de dónde vino ese deseo de asesinar a Jesús? De Satanás. ¿De dónde viene el pensamiento de no obedecer a su pastor? Del diablo. Del diablo viene ese deseo, ese pensamiento. De ahí viene, para que usted no alcance, ¿no?, la madurez espiritual, no alcance vencer las debilidades de la carne, de los pensamientos y las intenciones del corazón. Le endurece su corazón contra el pastor, así como en este caso le endureció el corazón a los judíos, ¿no? Él era un instigador. Él es el autor de las rebeliones y de la apostasía, Satanás. ¿Y hoy cuántos se dejaron guiar por Satanás? ¿Cuántos hermanos se han dejado guiar por el diablo, levantándose en contra de su pastor y estableciéndose ellos mismos? Porque están establecidos por Satanás. Satanás lo puso ahí. Y muchos le siguen. Y dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el hoyo. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Tiene que mirar bien a su pastor. ¿De dónde viene su pastor? ¿Quién lo apartó? ¿El ministerio? ¿O se apartó a sí mismo? Esas cosas usted tiene que ver. Y además tiene que ver que el Señor lo respalde. Lo respalde su palabra en la vida de su pastor. ¿Entiende? Ellos, los judíos, ellos fueron instigados por Satanás. Se hicieron rebeldes, fueron apóstatas. Satanás es el padre de todo pecado. Satanás es el padre de todo dolor, de todo mal
Él es el Padre, y todo eso puede ser puesta a la puerta de nuestro corazón. Cuando se le oye a Él, en vez de al Señor, se está caminando, se está en camino de llegar a ser sus hijos, porque no hay salvación. ¿Vio? Increíble que ellos siendo hijos de Dios, porque ellos fueron hijos de Dios por elección, Dios los escogió a ellos como hijos, y ahora son hijos del diablo. Son hijos del diablo. ¿Puede un hijo de Dios ser hijo de Satanás? Yo creo que no. En esencia no, pero en conducta sí. En conducta puede llegar a ser. Y entonces nosotros tenemos que ver de dónde viene la dirección que estamos recibiendo cuando no queremos escuchar la voz del pastor, cuando no queremos estar sujetos al pastor, obedecer al pastor. ¿De dónde viene ese pensamiento, ese sentimiento? Estamos hablando de los pastores que están en la gracia, hermano, no en la legalidad. Entonces fíjese, hermanos amados, cuando se le oye a Él, en vez de al Señor, se está en camino de llegar a ser sus hijos, porque no hay salvación. Alguna gente hace un gran alarde de su linaje, al igual que los judíos, ignorantes o descuidados del hecho de que el carácter establece la cuestión. El carácter establece la cuestión. Yo soy hijo de Dios, tengo que manifestar el carácter de Cristo. Cuando continuamos creyendo a Dios, llegamos a ser igual que Dios, igual a Jesús, y viceversa. Dios es igual a nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando los hombres continúan creyendo a Satanás, llegan a ser iguales a él. Este fue homicida desde el principio de sus días. ¿No? Porque aquel que no ama a su hermano es homicida. Fíjese. Él deseó haber matado a Dios para obtener su trono. Inyectó este veneno a los hombres y mataron a Cristo Jesús. Ellos no pudieron oír las palabras de verdad, la palabra de Dios, porque fueron llenos hasta el tope con las palabras falsas del diablo. Se volvieron con ira sobre Jesús diciendo: nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos a un Padre, Dios, le dijeron al Señor. Estaban dándole una estacada diciendo que su nacimiento fue de un carácter pecaminoso, ¿no? Porque su madre estaba encinta mientras todavía era soltera, ¿no? No podían creer el misterio de la encarnación, aunque estaba escrito en sus escrituras: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjese lo que le dicen ellos: nosotros no somos nacidos en fornicación. ¿Que le habrán querido decir eso al Señor? ¿Que él tuvo un nacimiento indebido, inmoral? Fíjese dónde le fueron a tocar al Señor. En lo más profundo de su corazón. Se metieron con su mamá. Tenemos un Padre, Dios. Le dieron una estacada en el corazón al Señor. ¿Vio? Y fue relacionado con su nacimiento. Y según ellos interpretaron que su nacimiento estaba relacionado con el pecado, porque su padre, la mamá de Jesús, estaba encinta mientras que era soltera. No podían creer en el misterio de la encarnación, aunque estaba escrito en sus escrituras, en Isaías 7:14, donde dice que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Alabado sea el Señor. Este mismo hecho, la virginidad de su madre, mientras aún encinta, le delineó como el Hijo de Dios. Pero sus insultantes palabras probaron que ellos eran los hijos de Satanás. Jesús declara además de eso: el que es de Dios oye mi palabra, oye la palabra de Dios. Ese es el camino para conocer si la gente es de Dios.
¿Comprenden sus palabras? Pregunta, ¿comprenden sus palabras? Si no, puede ser dicho a ellos al igual que aquí, vosotros no sois de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Usted está comprendiendo lo que estamos hablando, la palabra que estamos hablando, hermano? ¿O que estoy hablando? ¿Usted cree que yo me estoy exaltando a mí mismo o pretendo tener gobernabilidad sobre su vida? No. Cuando yo le hablo de estas cosas, le estoy llevando a usted a que usted no pierda la oportunidad de ser perfeccionado, no pierda la oportunidad de llegar a ser un hombre espiritual a fin de alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Nadie que conoce la gracia va a buscar enaltecerse sobre los hermanos, sobre la iglesia, porque la iglesia es del Señor. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cómo yo voy a maltratar a la esposa de Cristo? Dejo sea de nosotros, los pastores de esta gracia. Los pastores de esta gracia son hombres cabales, hombres sinceros, verdaderos, honestos, ¿no? Que necesitamos mucho de las oraciones de los hermanos. Amados, hasta aquí el Señor me ha dado para compartir con ustedes, aunque me gustaría seguir compartiendo, pero ya llegamos a la hora. Ustedes saben que es una hora todos los días. Señor, bendiga grandemente su vida. Mediten ustedes, escuchen nuevamente esta predicación, esta enseñanza y puedan compartirla el día domingo en la reunión. Señor, estoy delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por haberme asistido con tu Espíritu Santo, con tu entendimiento de la palabra, Señor. Bendice a los hermanos y a las hermanas. Ayúdalos a descansar en tus brazos en esta noche. Guárdales de todo mal y de todo peligro. Señor, mira sus cuerpos saludables, Señor, que puedan mantenerse sanos y fuertes por medio de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos viéndonos mañana de 7 a 8. Bueno, mañana tenemos la radio, no se olviden, hermanos.